Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. En nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, le damos la más cordial bienvenida. Desde Londres, un abrazo cariñoso para cada uno de los que nos están viendo y oyendo en todas las partes del mundo, donde quiera que ustedes se encuentren. Un beso grande y un abrazo desde Londres. Bien, ¿qué le parece si nos ponemos cómodos ahí, buscamos la Biblia y nos ponemos en pie para leer la Escritura? Yo quisiera invitarles a leer Apocalipsis en el capítulo 2, el versículo 8 hasta el 11. Puestos en pie entonces, con sus Biblias en mano, vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, la palabra de Dios dice así, en Apocalipsis 2, 8 y en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración. Dios soberano, Padre de misericordia, prepara cada corazón, cada vida para oír tu palabra, Señor. Ministranos, Señor, profundamente. Tú conoces cada vida de los que estamos aquí, Dios mío, oyendo esta palabra y viéndola a través de los medios audiovisuales. Seas tú, Señor, ministrando profundamente nuestros corazones. Dios eterno, redargúyenos, repréndenos, que tu palabra, Señor mío, pueda traer los frutos para lo cual tú la has enviado. Espíritu Santo, entrónate en cada hogar, en cada corazón, en cada vida, Señor, y seas tú ministrando profundamente el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga a través de esta palabra y que podamos ser edificados como iglesia, como cuerpo de Cristo en toda la tierra. Bueno, hoy día vamos a ver la fidelidad de la iglesia de Esmirna. La semana pasada nosotros vimos que Dios le hablaba a través del apóstol Juan, que estaba prisionero en la isla de Patmos. Le mostraba a través de una visión a 7 iglesias de Asia Menor y le mostraba a la iglesia de Éfeso que ellos tenían que volver al primer amor. A la iglesia de Esmirna en realidad no se le hace ninguna reprimenda. Al contrario, son halagos los que se le hace a esta iglesia. Y uno de esos halagos es acerca de su fidelidad al Señor. Hoy día vamos a ver la fidelidad de la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, viene del griego mirra. Mirra significa sufrimiento, muerte, está relacionado con grandes sufrimientos, con muerte, muerte física, muerte al yo, muerte a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Se usaba en esos tiempos la mirra para hacer el perfume sagrado para la unción. Entonces, Esmirna significa mirra, sufrimiento, muerte, padecimientos, aflicciones.
En este caso, por causa del Señor Jesucristo. Esmirna era una ciudad hermosa en esos tiempos, una de las más hermosas del Asia Menor, y se le llamaba la flor del Asia Menor, porque era hermosa, era pintoresca, era bellísima, sus jardines, sus cosas, lucía hermosa y era la más linda de todo el Asia Menor. Tenía unos edificios grandes que se les llamaba la corona de Esmirna, unos edificios bien hermosos, y era un atractivo para el turismo por su belleza, su gran belleza. Fue fundada la iglesia de Esmirna por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero y luego fue atendida, supervisada por el apóstol Juan. En el versículo número 9 del capítulo 2 de Apocalipsis, se habla allí de las buenas cosas de Esmirna. Vamos a mirar ahí en el texto bíblico, en el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ya? En este texto, en el versículo 9, son halagos los que se le hacen a la iglesia de Esmirna por sus obras, porque las obras de Esmirna eran de corazón. Ellos tenían el primer amor, ellos no tenían que volver a eso. Lo que ellos hacían, lo que ellos obraban, era parte de ese amor genuino que ellos sentían por el Señor. Sus obras eran buenas, eran hermosas, eran genuinas. Eran para el Señor con ese amor primero, con ese amor genuino que el Señor demanda de nosotros. Se le halaga por su tribulación. Era una iglesia que había sufrido muchas aflicciones por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de la palabra del Señor. Habían sido atribulados y muchos de ellos habían sido expulsados de sus trabajos seculares por causa de la palabra del Señor. Entonces, como habían sido expulsados de sus trabajos, la mayoría de ellos vivían en pobreza porque no tenían cómo ganarse la vida. Solo los sustentaba la gracia del Señor, el amor de Dios. Se habían levantado unos judíos que de judío no tenían nada porque el corazón de ellos estaba lleno de mentiras. Y eran los que acusaban a los cristianos delante de las autoridades para que fueran perseguidos y muertos, martirizados. O sea, aparte de las tribulaciones, las persecuciones, el hambre que ellos pasaban por causa del Evangelio, muchos de ellos eran asesinados, eran muertos y morían como mártires. Eso es fidelidad a Dios. Es algo genuino del corazón. Si nosotros no tenemos el primer amor a Dios, iglesia, no podemos ser fieles hasta la muerte como fueron muchos de ellos en la iglesia de Esmirna. La pregunta es, ¿estamos nosotros siendo fieles? ¿En qué medida nosotros somos fieles? ¿En qué medida? La palabra de Dios dice que van a venir tribulaciones, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Sé fiel, iglesia. Seamos fieles. ¿Te han rechazado por causa de la palabra del Señor? Sé fiel. ¿Has sentido persecuciones por causa del Señor y de su obra? Sigue siendo fiel. ¿Has sentido tentaciones de la carne, del enemigo, del mundo? Sé fiel al Señor, persevera.
Persevera, Dios está contigo. Él te va a ayudar. Él te va a dar la fuerza, la fortaleza para salir en victoria. Debemos ser fieles, hermanos. ¿Estamos dispuestos a ser fieles? Si nosotros queremos predicar el Evangelio tal como la Escritura lo demanda de nosotros, nosotros debemos aprender a ser fieles a Dios y a su palabra, a ser honestos, a ser verdaderos. Que no porque alguien nos caiga bien no le vamos a predicar la palabra del Señor. Debemos nosotros predicar la palabra. Ser fieles a Dios significa eso. Ser fieles a su palabra, a lo que Él nos demanda, ser obedientes a Él en todas las cosas. ¿Estamos siendo fieles realmente? ¿Y usted piensa que nosotros podemos ser fieles hasta la muerte? Ser fieles hasta la muerte no significa hasta que nos muramos, no significa eso. Significa que si tenemos que dar la vida por causa del Evangelio, lo hagamos. Si tenemos que morir con tal de no negar al Señor Jesucristo y su palabra, estemos dispuestos a hacerlo. Eso es estar dispuestos a morir por el Señor. Eso es fidelidad a Dios realmente. La Biblia dice en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Iglesia, si en lo poquito nosotros podemos ser fieles a Dios, el Señor nos va a dar mucho más. Por eso la iglesia de Esmirna pudieron ser fieles hasta la muerte, porque en lo poco eran fieles. En sus obras, en su caminar con el Señor, eran fieles, eran genuinos. Por eso el Señor les dio la fortaleza, la fe para llegar a ser mártires de Jesucristo. Porque habían sido fieles en lo poco. Pero si nosotros no somos fieles en las pequeñas cosas, menos lo seremos en las grandes cosas que demandan mayor negación de nosotros y aún morir por la causa del Señor. La Biblia habla de un Señor que le dio a sus siervos talento. A uno le dio 1 talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5. Y cuando regresó ese Señor donde sus siervos a pedir cuentas de qué habían hecho con sus dones, con sus talentos, dice que el que tenía más, el que se le había dado más, lo había multiplicado. Pero el que tenía 1 talento lo había escondido. Y el Señor le dijo: siervo malvado, inútil. Pero al que había multiplicado esos 5 talentos, le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Y es eso lo que el Señor nos está diciendo a través de este ejemplo de la iglesia de Esmirna. Seamos fieles en lo poco para que el Señor nos ponga a administrar lo mayor. Dice que a ese que tenía 1 y no lo multiplicó, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Quieres ser fiel en lo mucho? ¿Quieres avanzar en las cosas de Dios? Y que Dios pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Entonces nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros yo, morir a nuestro ego y estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere, a obedecer, a ser fieles en lo poco para que Él nos pueda poner en lo mucho. Estamos siendo fieles en orar, estamos siendo fieles en buscar al Señor, o siempre esperamos que Él diga: si haces esto, yo te voy a dar aquello. La iglesia de Esmirna, el Señor no le ofreció nada en esta tierra. Y nosotros a veces somos tan patudos, por así decir,
que le decimos a Dios, a nuestro Creador: si tú me das esto, entonces yo te serviré. Si tú haces esto en mi vida o aquello, yo te voy a servir. Eso es egoísmo de nosotros. Eso es un amor egoísta. No es el amor fiel y verdadero para el Señor. Esta iglesia de Esmirna, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo: te daré la corona de vida, y eso se adquiere después de esta vida terrenal. La Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Perseverancia, fidelidad, iglesia. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. ¿Qué es fidelidad? Si nosotros pudiéramos definirla, es la capacidad, el poder, la virtud de dar cumplimiento a lo que hemos prometido. ¿Qué hemos prometido? Al prójimo, a la esposa, a los hijos, al Señor. ¿Qué hemos prometido? ¿Qué compromisos hemos asumido para con ellos? Ideas, sentimientos, obligaciones que hemos asumido. ¿Estamos nosotros dando cumplimiento a esas promesas? ¿En los matrimonios? ¿En los hijos? ¿Ante Dios? ¿Ante su palabra? Lo que hemos prometido en el altar de Dios, ahí de rodillas, ¿lo hemos cumplido? ¿Lo estamos cumpliendo? Eso es fidelidad a Dios, iglesia. Cuando nosotros podemos ser fieles en lo poco y dar cumplimiento a lo que le hemos prometido al Señor. Ser fieles hasta la muerte requiere de nosotros ese amor genuino y coraje en el espíritu. Y eso viene del Señor. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, Él va a poner en nosotros espíritu mayor que nos va a ayudar a ser fieles en lo mucho, a administrar y hacer las cosas para Dios. ¿Estamos dispuestos realmente a ser fieles, iglesia? Leí yo un testimonio de un hombre que fue un gran hombre de Dios llamado Policarpo. Él fue un obispo cristiano, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en un momento se le dijo a él que maldijera a Cristo. El procónsul, las autoridades perseguían a las iglesias en ese tiempo. Y a Policarpo se le pidió que maldiga el nombre de Jesucristo. Él era un hombre de 86 años. ¿Y sabe lo que dijo Policarpo? He vivido 86 años con Cristo y Él ha sido fiel desde ese tiempo hasta ahora. ¿Y cómo yo habría de negarlo? ¿Cómo yo habría de ser infiel al que ha sido fiel por toda mi vida? Y declaró: Jesucristo es el Señor. Y entonces fue puesto en la hoguera. Esos fieles hasta la muerte. Fidelidad hasta la muerte, iglesia. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer pequeñas cosas, pero que agraden al Señor? En nombre de la fidelidad. ¿Estamos nosotros dispuestos, iglesia, a dejar de comer por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a una cárcel por causa de la palabra del Señor, por predicar la verdad? Muchos eran echados a cisternas, pozos con lodo, y entonces el lodo los iba sumergiendo hasta que llegaba el momento que eran hundidos en el lodo, y así los mataban en esas cárceles. Tenían esas cárceles un hoyo arriba en el techo y abajo era el lodo. Y entonces los tiraban allí y se iban hundiendo por el peso del cuerpo, poco a poco, hasta que morían. No podían salir de allí hasta que se hundían.
Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera de ellas murieron 1500 cristianos y en la segunda murieron 800. Pero la persecución más cruel fue la de Diocleciano, que duró 10 años. Por eso tal vez dice aquí en Apocalipsis que durará 10 días toda la tribulación. Tal vez era simbólico de esos 10 años. Ha habido hombres en la historia de la Biblia que han sufrido por amor, por fidelidad a la palabra y al Señor. Un caso de ellos es Jeremías. En el capítulo 20, el versículo 1 en adelante, nosotros vemos cuánto sufrimiento tuvo que padecer este profeta para poder hablar la verdad de Dios al mundo. Por hablar la verdad, él fue puesto en el cepo. El cepo era un instrumento para afligir, para tener cautivos a los prisioneros. Era una tabla con un como le dijera yo, sacado así, circular, donde se metía cada pie en esos sacados. Y entonces, encima, también se ponía una tabla, también con ese sacado circular, pero que completaba el círculo, la circunferencia. Entonces le metían allí las piernas, una en cada orificio circular, y entonces después encima le ponían la tabla que tenía la forma de la pierna bien abajo antes de llegar al pie, y entonces eso lo amarraban allí. Y ellos, aunque hubieran querido sacar sus pies, no podían moverlos porque estaban atascados en ese cepo, amarrados, y más encima con sus manos encadenadas. A Jeremías lo pusieron en el cepo, y dice la palabra del Señor que él también fue azotado, él también fue metido en una cisterna. ¿Y sabe quién lo azotó a él? El propio sacerdote. Porque quería que hablara lo que al mundo le gustaba, pero no que declarara la palabra del Señor a los reyes y a los hombres. Entonces, por eso él fue azotado por el propio sacerdote. Él lo mandó a azotar, pero dice la palabra del Señor que en el corazón de Jeremías ardía un fuego que no se apagaba, un fuego grande. No el fuego del mundo que nosotros conocemos, sino el fuego del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo hacía mantenerse fiel a Dios y a su palabra. Es el Espíritu Santo que va a poner la fuerza, la fe, la esperanza en nosotros, el coraje, el amor genuino para ser fieles en lo mucho. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 20:7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Dice en el versículo 10 más abajo, si tú lo lees, dice que los amigos lo único que querían era denunciarle y que él claudicara. Le metían miedo, que lo iban a matar, que lo iban a azotar, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, para que él callara y dijera: ya no predico más la palabra. Y en el versículo 9 dice que Jeremías se dijo a sí mismo: no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, dice allí, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, estaba ese fervor, estaba el Espíritu Santo en él. Traté de sufrirlo, dice, y no pude. Era ese amor genuino que lo encendía por dentro y le daba la fe, le daba la seguridad de que Dios estaba con él a pesar de todas las cosas que él vivía. Dijo él: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y eso es lo que te dice a ti el Señor hoy. Estás viviendo una tribulación, una angustia por causa del Evangelio, por causa de ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, fiel a su palabra, fiel a Dios. Persevera. Jehová está contigo como poderoso gigante. Los que te persiguen tropezarán, serán avergonzados. Se disiparán como polvo de la tierra, como nube del firmamento, serán borrados. Jehová está contigo. El diablo, ¿qué es lo que quiere? Que tú y yo claudiquemos, que tú y yo dejemos de predicar el Evangelio, que no en el WhatsApp no se nos permite hablar de Cristo. ¿Qué es eso, iglesia? ¿Eso es inquisición? ¿Qué es eso? ¿Autoritarismo? Tenemos boca y tenemos lengua para confesar a Cristo. El apóstol Pablo decía, y sus discípulos, cuando las autoridades les dijeron que no predicaran en ese nombre, en el nombre de Cristo, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar ante los testimonios que han visto nuestros ojos. No podemos callar ante todas esas promesas que hemos oído con nuestros oídos y que se han venido cumpliendo en nuestras vidas y en el mundo. El diablo lo que quiere es que no ores, que no te levantes ya más a interceder por esas almas. Pero nosotros estamos en pie porque ha habido alguien que oró por nosotros antes que viniéramos a los pies de Cristo. Porque hubo hombres y mujeres fieles que dejaron de comerse el pan para ayunar por nosotros. Eso es fidelidad, iglesia. Pero el diablo quiere que no perseveremos, que seamos infieles, que cerremos nuestra boca y ya no hablemos más de ese nombre, del nombre poderoso de Cristo. Iglesia, si estás viviendo algún tipo de tribulación por causa del nombre del Señor, piensa que Jehová está contigo como poderoso gigante, y que los que te persiguen serán avergonzados, tropezarán, iglesia, serán avergonzados. El Señor se encargará de avergonzarlos. Contigo y conmigo está el poderoso, el Dios de Israel. Ayer mirábamos en la clase de Éxodo, en el capítulo 3, cómo Moisés fue enviado a sacar el pueblo de Israel desde Egipto, desde la cautividad de Egipto. Y el faraón no les dejaba ir. El faraón no les dejaba salir. Y entonces Dios le dijo a Moisés, le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Ve, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. No tengas miedo del faraón, no tengas miedo del hombre, porque tal vez ellos pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Ve, Moisés, no tengas miedo, yo estaré contigo. El gran yo soy estaría con él. El todopoderoso, iglesia, el todo suficiente estaría con él. Lo mismo sucedió a Sadrach, a Mesach y a Abednego. En Daniel, en el libro de Daniel, los amigos de Daniel fueron puestos en el horno de fuego. El horno lo calentaron como 7 veces más de lo normal y a ellos los amarraron y los metieron a ese horno.
¿Sabe por qué? Porque ellos no quisieron negar a Jehová, a Dios. Nabucodonosor, el rey, había levantado una estatua a su nombre y quería que todos doblaran las rodillas delante de esa estatua. Y ellos dijeron: no, rey Nabucodonosor, nosotros nunca vamos a doblar las rodillas ante esa estatua. Y si tenemos que ir al horno de fuego, nosotros vamos a ir, pero no doblaremos nuestras rodillas ante ningún ser humano, ante ninguna estatua de hombres. Y dice la palabra del Señor que fueron puestos en ese horno de fuego que ardía allí. Y Nabucodonosor los miró, y ellos eran 3, pero dentro de ese horno había 4 hombres. Había un hombre más, un cuarto hombre, que tenía la forma de Jesucristo, tenía la forma del Hijo del Altísimo. Él mismo descendió a ese lugar y las llamas no pudieron quemarlos. Lo único que quemaron fue las ataduras que tenían. Y cuando tú y yo seamos metidos en el horno de fuego por causa de la palabra del Señor, lo único que puede quemarse en ese horno son nuestras cautividades, son nuestras ataduras. Es lo único que puede quemarse en el horno de la prueba, iglesia. Pero el Señor estaba con ellos, el gran yo soy, el todopoderoso. Él está contigo en la prueba. Sé fiel, permanece fiel. La Biblia dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. No te vas a quemar, porque contigo está Él, el yo soy, el todopoderoso. Persevera en tu matrimonio, persevera. Persevera, el Señor no tarda sus promesas para darle cumplimiento. Sé fiel. Si tienes que humillarte, hazlo por amor al Señor. Sé fiel a su palabra, a lo que has prometido en el altar. Sé fiel. Sé un padre fiel. Sé una esposa, un esposo fiel. Sé un hijo fiel. Seamos fieles, iglesia. En el horno de fuego lo único que puede terminarse son nuestras cautividades, nuestras amarras, nuestras ataduras. Pero eso cae en el horno de fuego y salimos resplandecientes. Porque lo que es oro y lo que es plata no se quema. Lo que se quema de ahí es el sedimento, son los materiales que acompañan al oro, pero el oro sale más resplandeciente en la prueba, en el horno de fuego sale brillante. Si nosotros somos oro y somos plata, vasos de oro, vasijas de plata para Dios, y somos metidos en el horno de fuego, vamos a salir de allí brillando como el oro fino, como la plata fina. Aquí en Inglaterra hubo un evangelista que se llamaba Hugo Latimer y predicaba siempre la verdad en sus cultos. Y un día le escuchó el tirano rey Enrique VIII, que es conocido porque mató a 6 de sus mujeres, de sus esposas. Era un rey perverso. Y le dijo a Hugo Latimer, le dijo: el próximo domingo escucharé tu sermón y si no te retractas, te voy a cortar el cuello. Y entonces el siguiente domingo, Hugo Latimer se paró en el altar a predicar el sermón. Y vino una voz a sus oídos, a su corazón, que le dijo: ¿tú sabes delante de quién estás predicando?
Estás predicando delante del más alto y poderoso monarca, Enrique VIII. Por lo tanto, cuida tus palabras porque Él te puede cortar el cuello al salir de este lugar. Mide tus palabras. Retráctate de todo lo que has dicho. Pero vino otra voz, iglesia, que no era la misma voz anterior. Y le dijo: Hugo Latimer, ¿delante de quién estás parado tú? ¿No es delante del todopoderoso Rey de reyes y Señor de señores? Delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y que si tú no obras en la verdad y en la fidelidad que Él te ha demandado, puedes morir eternamente en el infierno. Y entonces Hugo predicó ese sermón con toda la máxima fidelidad a vida delante de ese rey que estaba mirándole, ese rey de este mundo. Cuando terminó de predicar, dice la historia que ese hombre se acercó a Hugo Latimer y le dio un abrazo y le dijo: doy gracias porque en mi reino hay gente fiel como tú a la verdad. Pero cuando murió este rey, su hija llamada María, que aquí en Inglaterra se le llamó la María Sanguinaria, la Reina María Sanguinaria, ella lo mandó matar, iglesia. Ella lo mandó quemar por causa de la palabra de Dios. Muchos han tenido que morir, y no solamente a su yo, a sus vanidades, a sus deseos, sino morir en este cuerpo. Morir físicamente. Eso es fidelidad. La fidelidad que Dios demanda de nosotros es una fidelidad que tiene recompensas. Algunos tal vez las hemos tenido aquí en esta tierra de alguna manera, pero también las tendremos, y en mayor manera en la eternidad. Cuando las tribus de Israel, de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés conquistaron la tierra que Dios les había dado en Canaán, Dios les pidió que siguieran al otro lado del Jordán y acompañaran a las otras tribus a conquistar. Y cuando todos hayan conquistado, que vuelvan a su tierra, a su territorio. Y ellos oyeron la voz de Dios y fueron fieles a la palabra del Señor y pasaron al otro lado del Jordán y acompañaron a sus hermanos de las otras tribus a conquistar. Y cuando terminaron las conquistas, ellos regresaron. Pero mire lo que le dijo su líder a ellos en Josué 22:8. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Iglesia, porque Dios no es un Dios injusto para olvidar nuestras obras, para olvidar el amor que nos hemos tenido los unos con los otros. Pero es necesario que perseveremos, que seamos fieles hasta el fin, para que tengamos las recompensas eternas. No busquemos solamente las recompensas de esta tierra, porque así como a esas tribus Dios le dio riquezas, le dio bienes materiales, le dio las cosas de este mundo, también Dios nos puede dar las de la vida eterna. La Biblia dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos esta carrera de la vida
esta carrera, iglesia, en el Señor, de tal manera que podamos obtener el premio en la eternidad. A los corredores, a los atletas, se les ponía una corona de laureles, que era una corona que se marchitaba con los días, con el tiempo. Y luego, ahora en este tiempo, se les da trofeos, se les da otro tipo de medallas de oro, de bronce, de plata, cosas materiales. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene para nosotros una herencia que no se marchita, una herencia guardada en los cielos. Dice que la palabra del Señor que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para sus hijos. En la ciudad de Esmirna, como dije al comienzo, había un lote de edificios hermosísimos que se llamaban la corona de Esmirna. Todos querían vivir en esos departamentos. Todos querían ser dueños de esos departamentos porque eran lujosos y hermosos. Pero es mejor, iglesia, ser dueños de un premio que Dios nos dará en la eternidad, la corona de vida. Lo que le ofreció el Señor a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida. El Señor nos promete la corona de vida, iglesia. Jesucristo fue fiel hasta la muerte y dice la palabra del Señor que Él fue llevado a Getsemaní, que significa prensa de olivos. Ahí Él fue prensado, fue triturado para que saliera ese aceite de la unción que Él tenía. Él fue, dice que de sus poros brotaba sangre, gotas de sangre. Su sudor no era agua, eran gotas de sangre lo que Él sudaba. Él fue fiel hasta la muerte, hasta que salió esa unción, ese aceite que nos redimió de todo pecado, de toda maldición, de toda enfermedad, iglesia. Hasta la muerte de cruz, por ti y por mí, fue fiel al Padre, a la palabra de Dios, hasta el final de sus días. El Señor está demandando de nosotros que seamos fieles, que a través de las tribulaciones nos mantengamos fieles al Señor, porque ahí somos exprimidos, ahí sale el precioso aceite de nuestros corazones, ahí sale realmente lo que nosotros tenemos que dar al mundo, que es su unción, su palabra, su gracia, su amor, su autoridad, a través de nosotros. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El apóstol Pablo vio en los cielos un caballo blanco y dice la palabra del Señor que el que lo montaba tenía un nombre y ese nombre era fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Si Él es fiel, iglesia, y nos ha demostrado su fidelidad y su amor, nosotros nos debemos a Él, debemos ser fieles a Él y a su palabra. La Biblia dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él es refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ponte de pie. Yo voy a hacer una oración para que nosotros podamos ser fieles al Señor y a su palabra. Fieles a todo lo que hemos prometido aquí en vida. Unos con otros. A nuestros esposos, esposas, hijos, familiares. Y lo que nos corresponde y a las cosas que Dios
nos ha dado para administrar. Inclina tu rostro y oremos. Señor poderoso, te damos gracias en este día por tu gran fidelidad, por tu gran amor para con nosotros, Señor. Porque aunque nosotros tal vez hemos sido infieles, tú permaneces fiel, dice tu palabra. Dios mío, perdónanos porque a veces nuestra fidelidad, Señor, es tan egoísta, tan egocéntrica, Señor mío, tan mezquina, Dios soberano, que tenemos el descaro de pedirte cosas a cambio de nuestra fidelidad. Dios mío, ayúdanos a morir a todo egoísmo en este día y que nuestra fidelidad a ti sea genuina y de corazón. Que podamos ser capaces, Señor, de ser fieles en lo poco para que tú puedas poner en nosotros el Espíritu Santo de manera grande y poderosa para que podamos ser fieles también en lo mucho. Oh Rey soberano, ayúdanos a ser fieles en esos talentos que tú nos has regalado, Señor. Dios eterno, glorifícate en cada vida, en cada corazón, en cada hijo tuyo que estamos viendo y escuchando esta prédica, esta palabra tuya. Levántanos, Señor, del egoísmo y ayúdanos a movernos en fidelidad a ti. Que estemos dispuestos, Señor, a morir por ti como el apóstol Pablo, que estaba dispuesto no solo a ir a Jerusalén y ser encarcelado, sino también a morir por ti. Dios mío, pon en nosotros ese espíritu mayor que estaba en los amigos de Daniel y en Daniel mismo en la Biblia, que les dio la fuerza, el coraje, la fe para permanecer fieles a ti y a tu palabra, Señor, aun cuando estaban atemorizados por fuera, Señor, oh Rey, y amedrentados por los reyes de este mundo y las autoridades, Señor. Oh Padre poderoso, danos ese espíritu mayor para soportar las pruebas, las tribulaciones, los temores de afuera, Señor, y todas las cosas que nuestros enemigos requieren de nosotros. Ayúdanos, Padre mío, glorioso y santo, a perseverar en medio de las tribulaciones, a entender, Señor, que no estamos solos, que tú vas con nosotros como poderoso gigante peleando, Señor, con nuestros enemigos. Dios eterno, ayúdanos como a Moisés a creer que tú vas con nosotros, que no tengamos miedo de Faraón ni de las autoridades de este mundo para predicar tu palabra. Que seamos honestos, genuinos y fieles, Señor, en cuanto a la obediencia a ti y a tu palabra. Gracias, Señor poderoso. Yo bendigo a la iglesia en toda la tierra. Bendigo, Señor, a hombres, mujeres, a los líderes que se levantan para enseñar tu palabra. Dios poderoso, yo declaro que nos levantamos en la verdad, que nos levantamos y somos honestos delante del mundo en todo lo que requiere a tu palabra, Señor. Fieles, Señor Jesús, dispuestos no solo, Señor, a padecer por tu causa, sino también a morir, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes la vida eterna preparada para nosotros. Tienes una corona, Señor, no hecha con laurel, Señor, no hecha con materiales que perecen. Una corona incorruptible, Dios mío, la corona de vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos abrazamos a ti. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Nos abrazamos en este día a tu amor, a tu gracia, a tu poder, Señor. Y te decimos, henos aquí, Señor. Henos aquí, haz tu obra en nosotros. Sigue moldeando nuestros corazones. Sigue tratando nuestras vidas para que podamos dar frutos, Señor. Los frutos que tú esperas, Padre. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo cariñoso para todos ustedes y para cada familia. En el nombre de Jesús. Amén.